a continuación vamos a presentarles en diferido la sesión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Para el país, sumamente importante para la nación peruana, porque tenemos que considerar que el 10% de la población son personas con discapacidad. Tenemos que tener presente que en el último censo nacional, lamentablemente, aquellos que decían que solamente habían 2 millones, otros que decían 1 millón, se ha reflejado que 3.051.612 personas padecen de algún tipo de discapacidad y representan el 10.4% del total de la población del país. La importancia de esta mesa de trabajo nos tiene que llevar a propuestas claras de políticas públicas, de políticas sociales, pensando en que el centro de la política social, en lo que más se quiere, en lo que más se necesita, no es solucionar problemas de corto plazo, no es solucionar problemas de coyuntura, es fortalecer a este grupo de personas de tal manera que las fuentes de empleo tengan la posibilidad, también como política interna dentro de sus empresas, tenerlos como personas autónomas, como personas que en igualdad de oportunidades tienen derecho a desarrollarse. Es fundamental también, le hablo al presidente Martín Vizcarra, le hablo a los ministros de los diferentes sectores, es fundamental pensar en las políticas públicas redistributivas que tengan presente no solamente el tema de justicia social, sino el tema de inclusión social, porque no habrá cohesión a lo largo y ancho del país, como peruanos que somos, si es que no hacemos este trabajo. En ese sentido, yo le doy las gracias a cada uno de ustedes, recalcando siempre que tenemos que analizar a fondo los datos que nos presenta el Instituto Nacional de Estadísticas. Dentro de este problema tan crucial, 57%, o sea, 1.739.179 son mujeres, 43%, o sea, 1.312.433 son hombres. Y tenemos un 48%, o sea, la mayor cantidad de personas con discapacidad no pueden ver. Por lo tanto, ¿qué hacemos los sectores? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el sector salud? ¿Qué hace inclusión social? ¿Qué hace la mujer para generar proyectos y programas que nos permitan sacar adelante a este importante grupo de peruanos que no les falta talento, que no les falta habilidades, que no les falta actitud positiva para prepararse y salir adelante? En el segundo grupo están las personas que tienen dificultades para movilizarse, otras para oír, otras para aprender a atender, otras para relacionarse con los demás, otras para comunicarse. Un llamado no solamente al presidente de la República y a los ministros, sino a las nuevas autoridades de distritos, de provincias, de regiones, para ese trabajo articulado, para fortalecer la SOMAPED, para fortalecer las OREDIS, para fortalecer las ordenanzas que tienen que ver con el desarrollo humano y el desarrollo social, y que nos permita sumar esfuerzos desde el Congreso para generar nuevas iniciativas que complementen el trabajo que hay. Y hablarles a tantas ONGs que nos ayudan para que también demos una mirada proactiva hacia un trabajo consistente desde los primeros años de educación inicial, porque educación inclusiva no es poner 2 niños con algún tipo de discapacidad en el aula, sino que todas nuestras mentes de profesor, director, alumnos, padres de familia estén abiertas al cambio, abiertas a incluir, abiertas a fortalecer y a complementar ese trabajo que una docente pueda tener en el aula, y preparar también especialistas en la materia, porque no todos los tipos de discapacidad son iguales. En ese contexto,
queremos en esta Comisión de Inclusión Social dejar sentadas las bases de un trabajo diferente, más de fondo que de forma, sin dejar de escuchar la problemática nacional, sin dejar de trabajar por aquel segmento que para nosotros es sumamente importante, como es tan importante, y me he pasado de comisión en comisión hablando de la paridad y la importancia de la paridad y la alternancia del trabajo de la mujer en el tema político, en el tema gerencial, en los 3 niveles de gobierno, porque justamente son estos temas que llegan a mi despacho con el sufrimiento de las madres, de las abuelas, de mujeres que han dejado todo por el cuidado de ese niño, niña que tiene algún tipo de discapacidad. La sensibilidad social tiene que abrirse espacios desde y pensando en el desarrollo humano como condición básica para ser un país que se pueda llamar democrático, inclusivo, que nos queremos mutuamente, que nos respetamos mutuamente, pero que esa igualdad de oportunidades es simplemente comenzar a nivelar el piso, comenzar a que el punto de partida sea igual para todos. Y aquí, gran esfuerzo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de Inclusión Social, Ministerio de la Mujer, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Vivienda. Una cosa es que las sillas de ruedas hayan podido ingresar a esta aula. Ustedes saben qué significa una lluvia torrencial en zonas rurales, sin pista ni vereda, donde yo no pueda sacar a mi hija o a mi hijo a dar una vuelta o a cubrirlo en un sitio más seguro, porque sería imposible hacerlo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave, y aquí también quiero hacer un llamado al Ministerio de Educación y Salud, es cuántos casos de ceguera, que es la discapacidad con más alto grado en nuestro país, si hubiesen evitado, si es que esa madre hubiese tenido seguimiento desde el vientre, desde los primeros días y meses, para ser atendido con especialistas, con expertos, para salvarle la vida a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Entonces, la parte reactiva en salud nos impide detectar males que a tiempo pudieron haberse solucionado. Esta cifra tan grande de las personas con discapacidad visual nos hace pensar en que es este presupuesto que tiene que tener presente cómo fortalecemos al Instituto Nacional de Oftalmología, al INO, cómo fortalecemos al Instituto Nacional del Niño, cómo fortalecemos a los IROS, los institutos regionales de oftalmología, y cómo fortalecemos a las familias para que tengan que darse un tiempo, para que los exámenes preventivos nos ayuden en un tema tan crucial. No podemos hablar de integración social ni de desarrollo humano con un problema que nos agobia, que nos ataca y que nos hace realmente sentarnos hoy día para escuchar sus propuestas. Yo quiero agradecer a Silvana Queija, representante de Sociedad y Discapacidad SODIS, porque siempre nos han apoyado y porque la tenemos hoy día justamente para escuchar sus propuestas. A Jaime Huertas, importante representante del Grupo de Expertos de Discapacidad e Inclusión Social, GRUDEX. A Darío Portillo Romero, que desde el CONADIS esperamos su total respaldo. A Luis Nieto Tinoco, especialista en la dirección y promoción laboral de las personas con discapacidad. Estamos esperando a los representantes de los ministerios, pero saludo a Paola Pantoja Acuña de Servir, que está con nosotros y que es sumamente importante su participación. Alfredo Marfel Villanueva, presidente del Comité Nacional de Discapacidad. A Tuti Castillo Cuba, representante de Agro Rural del Ministerio de Agricultura.
Esperamos que las políticas públicas sociales, como fuente de inversión en el capital humano, como fuente de inversión en el desarrollo humano, hoy, en el mes de octubre, tenemos que ponernos las pilas, y esto a mi equipo de asesores, necesito las propuestas en mi carpeta, máximo el 15, porque tengo que preparar mi sustentación ante el Pleno del presupuesto de la República, para que todo no quede en planes, o en instituciones, o en nombres, porque lindos planes he leído, bastante completos, que sin presupuesto se quedan solamente en planes. No quiero más letra, no quiero más gráficos, queremos propuestas realmente sustentadas en la capacidad técnica, pero sobre todo en el presupuesto que los va a hacer efectivos. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Dejo en el uso de la palabra a la representante de Sociedad y Discapacidad, SODIS. Gracias, Silvana, por estar con nosotros. Tienes el uso de la palabra. Tienen cada uno de ustedes entre 10 y 15 minutos y ojalá nos puedan dar tiempo para un intercambio de ideas final, y sobre todo que mi equipo pueda tomar nota de todo, transformarlo en propuestas, y que máximo el 15 de octubre yo tenga un anillado en mi curul para que en el momento del debate les haga conocer no solamente a todos los congresistas, sino a los ministros, a las nuevas autoridades regionales, distritales, provinciales, de lo que implica un trabajo conjunto, articulado, porque son ellos, a ellos los que tenemos que sensibilizar, y son ellos que puerta a puerta tenemos que ver cuánto realmente somos y qué vamos a hacer por ellos. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. SODIS. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la congresista y suscribo sus palabras. Muy buenos días a todos. Yo voy a hacer una muy breve presentación a manera de inclusión sobre la situación y las barreras que hay para las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Bueno, en el contexto laboral, general, tenemos dos instrumentos de data al día de hoy que son muy importantes. Uno es la ENEDIS, que se realizó en el año 2013, y otro es el reciente censo nacional, ¿no?, que arrojó, como dijo la congresista, una cifra de 10 millones de personas, 10% de personas con discapacidad en el país. De acuerdo a la ENEDIS, 5.2% de la población peruana tendría discapacidad, cosa que el censo ya ha, digamos, rectificado, ¿no? Ahí están también las cifras por tipo de discapacidad. Luego me imagino que van a compartir los PPTs también por correo con los asistentes. Bueno, esto es lo mismo que decía en la filmina anterior, solamente que es un gráfico. Y tiene acá también el tema de las edades, ¿no? Según la ENEDIS, hay un gran porcentaje de personas con discapacidad entre 15 y 64 años, ¿no? Más o menos un tercio, que es más o menos la edad en que una persona debería estar inserta en el mercado laboral. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral? Y esto es lo que preocupa, ¿no? Porque hace poco estuve en una reunión en que le preguntaban al ministro de Trabajo por qué habían tan pocas personas con discapacidad que son parte de la población económicamente activa, ¿no? Y justamente con esta presentación trato de responder un poco, porque la gran mayoría, el 76.8% de las personas con discapacidad son personas que no están buscando trabajo ni están trabajando, ¿no? Es decir, casi 8 de cada 10 personas con discapacidad ni siquiera buscan un trabajo. Y eso no tiene tanto que ver con lo que haga o deje de hacer el Ministerio de Trabajo en sí, sino con una serie de barreras que existen para justamente lograr ingresar al mercado laboral y al mercado económico en general, ¿no? De esa población económicamente activa de personas con discapacidad, es decir, de las que sí buscan empleo, tenemos que un 12.1% está desocupado, es decir, no trabaja. Y esta cifra es preocupante también porque representa el doble de desempleo de la población que no tiene discapacidad. Es decir, en cifras generales, en la población en Perú,
la cifra de desempleo es de 6%, mientras que en la población con discapacidad es el doble. Sin embargo, también hay que resaltar que de esta cifra que se encuentra, digamos, ocupada dentro de las personas con discapacidad, están también considerados los trabajadores independientes, que representan el gran grueso, digamos, ¿no? Las personas que están empleadas dentro de las personas con discapacidad únicamente representan el 15.3%, ¿no? Que también es una cifra muy baja, lo cual nos indica que hay un alto nivel de subempleo también dentro de este colectivo. Luego, bueno, esto es una cifra, todas estas son cifras de la ENEDIS, y lo que nos decía es que 40% del total de la población económicamente activa de personas con discapacidad recibe ingresos mensuales inferiores a 750 soles, ¿no? Lo cual también es bastante preocupante, porque como sabemos, además la discapacidad comporta muchas veces costos adicionales que esta cifra no alcanzaría de ninguna manera para cubrir, ¿no? Y hemos visto en muchos casos que personas con discapacidad, por el hecho de, por ejemplo, no poder cubrir los taxis para ir a trabajar, les resulta más económicamente cómodo quedarse en su casa, ¿no? Luego, otra cifra es que el 73.2% de personas con discapacidad empleadas de modo dependiente no consiguió que su puesto de trabajo se adecuara a su discapacidad. Acá también hay un problema con el tema de los ajustes y los apoyos, ¿no? en el ámbito laboral, que ya lo voy a explicar más adelante. En el marco internacional y a modo muy general también tenemos la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en el cual el artículo 27 hace un llamado a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, a las condiciones de trabajo justas y favorables, condiciones de trabajo seguras y saludables, y a que el Estado promueva también en el sector público y en general el empleo de personas con discapacidad. Como saben, este instrumento internacional ha sido ratificado por el Estado peruano ya hace 10 años. También hay una protección constitucional. Nuestra Constitución, en su artículo 23, señala que el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y a la persona con discapacidad que trabaja. Luego tenemos la Ley General de Persona con Discapacidad, que se aprueba luego de que suscribiéramos el Tratado Internacional de Naciones Unidas sobre Discapacidad, y que también prevé una serie de nuevas, digamos, ventajas o de nuevos, no son derechos nuevos, pero sin embargo son herramientas que se van a dar para que las personas con discapacidad puedan acceder de una manera más justa a puestos de trabajo. Entre estas medidas están la cuota de empleo, que ya conocen, 5% para las entidades públicas y 3% para las privadas que tengan más de 100 trabajadores. Se prevé también el otorgamiento de los ajustes razonables y una figura de conservación del empleo que protege a la persona con discapacidad que trabaja o que adquiere una discapacidad y que debería poder conservar su puesto de empleo después de esto. Hay una prohibición de discriminación por discapacidad, en el cual sería un despido nulo, por ejemplo. Voy a pasar a la siguiente. Luego hay algunas resoluciones ministeriales que han desarrollado también lo señalado por la ley. Hay una norma técnica para el diseño, implementación, ejecución de ajustes razonables, y hay una norma complementaria para la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo. Aquí, en el tema normativo, todavía quedan normas pendientes, sobre todo para el tema del sector público, ¿no? ¿Cuáles son las barreras para acceder al trabajo, ¿no? Según cifras de OIT, se estima que 80% de personas con discapacidad en edad de trabajar están en situación de desempleo. Estas ya son cifras globales, ¿no? Y esto OIT lo atribuye a la falta de oportunidades educativas y de capacitación laboral, y al prejuicio que existe entre los empleadores de que esta es una población incapacitada para el trabajo, o en el mejor de los casos, cuya incorporación resultaría muy costosa. Entre una de las barreras principales que hemos visto siempre es el tema del transporte, ¿no? Lamentablemente no existen en el país medios de transporte público accesibles. Incluso los más modernos tienen muchos problemas de accesibilidad, como el Metropolitano y el Metro 1.
Y bueno, se espera que en los próximos, y bueno, incluso se han implementado sistemas de transporte como el Corredor Azul que no son accesibles en absoluto, ¿no? Y que además el tema de la accesibilidad es una cadena, ¿no? Si se rompe esa cadena, ya digamos, la accesibilidad desaparece. Y no existe realmente un sistema que permita que una persona se pueda mover de un punto A un punto B en la ciudad de Lima de manera accesible 100%, a menos que tenga muchísima suerte de vivir a una cuadra de una estación del Metropolitano y trabajar a una cuadra de la siguiente, porque incluso la falta de accesibilidad va más allá del transporte, está en las veredas, está también exactamente, ¿no? En la infraestructura, etcétera. Según un estudio que realizamos hace algunos años, por ejemplo, la principal barrera, un estudio que realizamos en el norte, en Morropón, señalaban que la principal barrera para que muchos menores no puedan ir a estudiar era la falta de un transporte accesible, ¿no? Luego, según la ENEDIS también, tenemos que 39% de las personas con discapacidad tienen problemas de acceso al transporte público urbano. Y bueno, esta situación limita muchísimos derechos, el trabajo es uno de ellos. Y les cuento un caso de una persona que nosotros apoyamos, que vive en una casa, digamos, en Janoprem, que es una casa de personas con discapacidad, que, bueno, viven varias personas con discapacidad de manera autónoma, ¿no? Independiente. Esta persona tiene que gastar 30 soles al día en ir a su trabajo, ¿no? Tiene que gastar, me parece que son 10 soles ida el taxi, 10 soles regresa el taxi y 10 soles más para pagarle a la persona que lo acompaña, ¿no? Y él gana 1.500 soles. Entonces ahí pueden ver claramente cómo esto representa una barrera. Otra barrera es la educación, ¿no? La falta de una educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad hacen que a la hora de llegar a una edad en la que deben ser insertadas, en que podrían o deberían insertarse en el mercado laboral, no tengan la preparación suficiente. Por ejemplo, en nuestro país la educación inclusiva recibe únicamente el 0.2% del presupuesto del sector educación. 40.5% de la población con discapacidad solo tiene educación primaria y 23.6% no tiene educación. Finalmente, a nivel nacional, el 2.3% de las personas con discapacidad de 15 y más años de edad realizó estudios o realiza actualmente algún curso o programa de capacitación. Esto quiere decir que solamente el 2.3% de personas mayores de 15 años tienen acceso a una educación, digamos, técnica o superior, ¿no? Entonces, esto también representa una barrera. Es muy difícil conseguir un trabajo, o bueno, puede ser más difícil conseguir un trabajo en la medida en que no se haya por lo menos culminado la educación básica o que no se tenga una formación posterior también. Otra barrera son los prejuicios y los estigmas, ¿no? Ahí he puesto una caricatura que hizo Carlín cuando justamente se discutía uno de los principales problemas que se entendieron como problemas de la ley de las personas con discapacidad, que fue el tema de la cuota, ¿no? Y que el presidente de CONFIEP, ¿no?, que ahí lo ven dibujado, salió a decir que contratar a personas con discapacidad implicaría un sobrecosto y que no se podía aceptar el tema de la cuota, ¿no? Y ahí ven en la fila, ¿no?, está Stephen Hawking, Frida Kahlo, Beethoven, ¿no? Porque justamente hay un prejuicio ahí que se tiene que trabajar y que se tiene que eliminar, porque está construido sobre cosas, justamente es una construcción y que está construido sobre hechos falsos, ¿no? El 23.1% de las personas con discapacidad que no han podido conseguir un empleo consideran que la razón de ello es la discriminación por parte de los empleadores, y el 16.1% estima que la razón de su desempleo es que lo subestiman, ¿no? Entonces, ahí tenemos reflejado incluso en cifras este tema de los prejuicios y los estigmas, ¿no? Otras barreras también es, por ejemplo, que se confunde mucho el tema de incapacidad para el trabajo y la discapacidad, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de personas con discapacidad también se encuentran dentro de lo que se comprende como pobreza, y se exige esto para poder acceder a una pensión. Y por esta doble situación de vulnerabilidad, muchas familias prefieren asegurar una pensión a que una persona trabaje, ¿no? Eso también lo hemos visto muchísimo. También hay un tema de falta de apoyos. Por ejemplo, no existe ningún servicio a nivel de Estado que brinde asistencia personal para una persona que pueda requerir de un asistente personal de manera más, de repente, intensiva o durante todo el día, ¿no?
una persona tiene que pagarse ese asistente, que muchas veces tampoco es una persona que esté preparada para respetar la autonomía o impulsar la autonomía de la persona, ¿no? Tampoco existen aún programas ni políticas sobre este tema, pero bueno, esperamos también que con la aprobación del decreto legislativo 1384 esto pueda ser impulsado paulatinamente, además que también está en el Plan Nacional de Derechos Humanos y en otros instrumentos. ¿Cuáles son los retos? El primer reto sería implementar sistemas de apoyos y políticas públicas acordes con esto, asegurar la accesibilidad en general, ¿no? En las comunicaciones, en la información, en la infraestructura y sobre todo en el transporte, que lamentablemente, y siendo realistas, es muy difícil que de pronto tengamos un sistema de transporte 100% accesible para las personas con discapacidad en los próximos años, pero también existen en otros países alternativas específicas de transporte para personas con discapacidad, y también el teletrabajo quizás sea una opción en muchos casos. Otra cosa muy importante es mejorar el sistema educativo actual, asegurando una educación de calidad para todas las personas, ¿no? Reforzar sobre todo la inclusión educativa, que no se está dando tampoco en nuestro país, y tanto en la educación básica como en la educación superior y en la educación técnica. Aprobar o crear un marco normativo que regule el tema de la asistencia personal y que pueda ser un servicio que el Estado ofrezca a las personas con discapacidad que lo requieran. Otro punto muy importante es el de la sensibilización, justamente por el tema de la barrera de los estigmas y los prejuicios. Otro punto importante me parece que es la inversión en programas de empleo y capacitación para personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo tuvo un programa que fue muy positivo, que se llamaba Empleo con Apoyos, pero lamentablemente fue un programa piloto que ya no está funcionando, pero que es un buen ejemplo de una buena práctica, ¿no? Y finalmente, incentivos y reconocimientos a las buenas prácticas en este sentido. Solamente dejarlos con otra cifra de la OIT, que señala que el costo de exclusión de las personas con discapacidad es de entre 5 y 7% del PBI de un país con ingresos medios como el Perú. Es decir, que para el Estado sería mucho más beneficioso económicamente el invertir en la inclusión que tener que invertir en pensiones o en otros servicios para que la persona se quede en su casa, ¿no? Es mucho mejor que se invierta en un sistema de transporte accesible, en asegurar la educación y el trabajo, para que estas personas también puedan aportar a la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Silvana Queija, de la ONG Sociedad y Discapacidad. Realmente importante, y yo espero que vayamos complementando justamente estas propuestas. Escucharemos en estos momentos a Jaime Huertas, representante del Grupo de Expertos en Discapacidad e Inclusión que viene de Grudes.